Bien, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Medias Tintas. A ver, lo primero que solamente quiero mencionar, uno puede revisar y le puede gustar porque siempre hay esta tendencia, ¿no? Yo no creo en las encuestas, uno, que no me favorecen, o dos, que no las publique el medio al cual solamente le creo. Esa es una tara que yo siempre he mencionado, tenemos aquí en el Perú. La gente, al igual que el Twitter, suele también refugiarse en el medio de comunicación que solamente le alimenta, le potencia, ¿no?, su versión de las cosas, o la versión finalmente que quiere tener, es decir, su sesgo. Igualmente pasa con las encuestas, pero ahora resulta que toda encuesta de toda laya muestra lo que aquí hemos venido mencionando hace tiempo. El gobierno de Dina Boluarte hace agua. Ya no se trata de pensar que Dina Boluarte fue la salida al gobierno de Pedro Castillo, corrupto, ineficiente, etc. Lo de Dina Boluarte es igual o peor, con, digamos, ¿no?, el agravante que si se extiende hasta el 2026... la pregunta va a ser, ¿quién va a cargar con ese pasivo de haber mantenido en el poder a Dina Boluarte y Alberto Otárola? Más allá de todo el desgaste, ¿no?, respecto de la democracia, ¿qué va a pasar en el 2026 si es que efectivamente se mantiene a Dina Boluarte hasta ese punto? Y mi pregunta es porque una encuesta de, creo que es IEP el día de hoy, y por eso yo mencionaba, encuestas de toda laya. Uno puede decir finalmente en el diario La República, ay, pero tienen tal pensamiento, tal posición. Bueno, lo que muestra hoy IEP en su encuesta, la muestra exactamente casi los mismos resultados, la misma tendencia que muestra el diario Expreso, que uno podría plantear que están en las antípodas, ¿verdad?, de posiciones ideológicas. Expreso y el diario La República. O en todo caso, Expreso, ¿cuál es mi derecha, cuál es mi...? Bueno, no sé. En fin, ¿qué importa? Pero la encuesta de CTI plantea exactamente lo mismo. Una caída tremenda de Dina Boluarte, una falta de credibilidad en el Congreso de la República. Y ahí olvídate de quiénes son los congresistas, quién es el presidente en este momento. Lo que hace eso es mermar la poca institucionalidad que ya tenemos en nuestro país. ¿Cómo salir de eso? Lo más probable es tener un gobierno eficiente, que se deje de majaderías, que Dina Boluarte, si quiere mantenerse en el poder, que termine esta dependencia, ¿no?, este cordón umbilical que, claro, muestra la incapacidad, ¿no?, la falta de tino, la falta de no saber dónde estar parada, ¿no?, de Dina Boluarte en un cargo que, así como le cayó del cielo a Pedro Castillo y no supo qué hacer con él, o bueno, supo solamente hacer actos de corrupción, es exactamente lo de Dina Boluarte. Más allá que la izquierda le quiere poner el mote de esto, de lo otro, lo que queda claro es que vinieron en una misma... ¿no?, en una misma plancha presidencial. Por lo tanto, no tiene manera de que sea otro tipo de gobierno y no el misma mediocridad que mostró Pedro Castillo inicialmente. Más aún cuando queda congelada, enganchada, hipotecada a siempre el mismo primer ministro, Alberto Otárola. Si no puede ampliar el horizonte, convocar a gente más capacitada, vamos a tener que lidiar con una aún mayor, digamos, falta de credibilidad en las instituciones democráticas, y nos vamos a seguir yendo al hoyo con la posibilidad de que Pedro Castillo sea un grato recuerdo cuando lo comparemos con quien puede ganar en el 2026. Algunos nombres los podemos mencionar: Antauro Humala, ¿no?, para el temor de todos, y las salvajadas que suele decir el señor. Entonces, decía, IEP, todo lo que también es El Comercio y Perú 21 con Ipsos, el mismo Expreso con CTI. Pero, por ejemplo, en la pregunta del Instituto de Estudios Peruanos hoy en el diario La República, se le pregunta a los encuestados si cree que este gobierno de Dina Boluarte es de derechas, de izquierdas o de centro. Una mayoría, algo de 36% creo que es, no sé el dato exacto, José, pero por ahí, algo de 36 cree que es de derechas, 31 cree que es de izquierdas, o sea que están ahí nomás. Pero miren, porque Dina Boluarte obviamente viene de la plancha presidencial de lo que era una candidatura claramente de izquierda, la de Pedro Castillo. Entonces uno se pregunta por qué ahora la gente le involucra con la derecha. Es cierto, muy poquito, seguramente la gente de izquierda que apoyó incondicionalmente a Pedro Castillo por un plato de lentejas quisiera que sea mucho mayor, pero no es así. Pero igual hay una mayoría que considera que este gobierno es de derechas, y la gente que cree que es de centro es una cantidad menor. Eso traería un pasivo, justamente si pensamos en candidatos de ambas ideologías, de cara a la próxima elección, si es que, como dicen políticos, ¿no?, antiguos, no hay una crítica, una oposición real al gobierno. Es decir, ¿por qué siempre en nuestro país la mediocridad? Se puede ser o haber sido completamente crítico a Pedro Castillo y agradecer de que el propio Pedro Castillo se haya aplicado el harakiri, pero eso no te tiene que llevar, ¿no?, a ser
un chupamedias, así como criticamos a los que no eran incondicionales a Pedro Castillo, ser lo mismo respecto de Dina Boluarte. Y no poder criticar lo que a todas luces es criticable y lo que a todas luces no camina. Una oportunidad de oro como fue atender las demandas de los más necesitados en las lluvias de febrero y marzo, perdida. Creo que fue más que todo marzo, ¿no? Marzo, inicios de abril, perdida. Algo que hasta Pedro Pablo Kuczynski supo aprovechar cuando estaba en caída libre después de haber ganado las elecciones del 2016. Esa es la situación. ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los políticos? Pero se sigue deteriorando porque, repito, una baja aprobación, porque el Congreso también sigue en picada, y esto también nuevamente son todas las encuestadoras, todas absolutamente. No es que la República, no IEP, no le tiene ojeriza al Congreso. La nota de Expreso también muestra igual desaprobación por el Congreso de la República. Es decir, lo que trato de decir es que no se trata de posturas ideológicas, esta es una realidad. La mayoría de la ciudadanía deplora al Ejecutivo de Dina Boluarte y al Congreso de la República. ¿Qué hacer al respecto? El Congreso tiene mucho que hacer. Tiene muchísimo por hacer en base de hacer reformas, hacer gestos de cara a la ciudadanía, y el gobierno también podría hacer mucho más. Lo que no podemos sostener desde mi punto de vista es este estate quieto, ¿no? Aquí todos nos hacemos los locos y seguimos finalmente hasta el 2026 como si nada hubiese pasado o como si nada pasaría. Y eso para mí es simplemente una receta al fracaso, a más polarización, a menos democracia en nuestro país. ¿Qué podría hacer, por ejemplo, el Congreso de la República? Evitar la barbaridad que acaban de cometer. Yo comenté hace algunos domingos que me daba la impresión de que este gobierno, Alberto Otárola, y un Congreso de la República que, te voy a decir una cosa, para mí el Congreso de la República se está mostrando mucho peor de lo que se mostró con el gobierno de Pedro Castillo ahora. Porque ahora, por lo menos en el gobierno de Pedro Castillo, había esa tercera función de los congresistas, que es legislar, 1, representar, 2, y fiscalizar. Hoy por hoy el Congreso de la República no fiscaliza al Ejecutivo. Y es más, parece que está ahí en un aconchabamiento que súbitamente, como un préstamo, una partida especial, el Ejecutivo le regala 40 millones de soles al Congreso de la República para arreglar algunos temas, ¿no?, de pagos, de gastos, y súbitamente el Congreso de la República, para este Día del Trabajador, se asigna a todos sus trabajadores 9.900 soles y pico. Póngale usted 10.000 soles. De la nada, caídos del cielo, gracias a una platita que también es caída del cielo que le dio el Ejecutivo. Claro, esa partida de 40 millones estaba dentro de una partida mucho más grande que también había planteado el Ejecutivo. ¿Y quién tenía que aprobarla? El Congreso de la República. Por regla de 3 simple, ¿no? Uno diría que le aprueba esa partida de un montón de plata que incluía los 40 millones de soles que ahora le regalan al Congreso de la República, y el Congreso le regala 10.000 soles, dice que porque han trabajado mucho, que las legislaturas se han extendido, que el costo de vida ha aumentado. Si el costo de vida ha aumentado para los trabajadores del Congreso, ha aumentado para todo el país. ¿Por qué solamente los trabajadores del Congreso tienen que ganarse esa perita en dulce? ¿O es parte de una coima? De una coima del Ejecutivo a un Congreso que está igual de desaprobado que el gobierno de Dina Boluarte o más. Y se regalan entre sus trabajadores 9.000, 10.000 solcitos, que claro, seguramente va a llegar algo a los congresistas, porque claro, este premio no es para los congresistas, este bono. Pero ya sabemos pues que no, los mochasueltos están a la orden del día en el Congreso. Alguna alita seguramente le va a llegar a algunos congresistas. Es una vergüenza. Y olvidemos del tema de que indignación y que por aquí, que por allá. Me cae mal la gente que se indigna. Aquí finalmente no hay que preocuparse, sino ocuparse. Y el tema es cómo se va a ocupar el Congreso de la República, o simplemente tenemos que aceptar que a este Congreso no le importa el país, no le importa el propio Congreso, le importan las personas que se han elegido y lo único que quieren es seguir cobrando alguna platita, algún interés, algún viajecito hasta el 2026. Yo siempre hablo así, a la gente no le gusta obviamente, pero queda claro que no meto a todos en un mismo saco, pero tengo que hablar de manera general de un Congreso de la República. Carlos Anderson, por ejemplo, congresista independiente, si no me equivoco, creo que hasta ahora no se ha juntado a ninguna otra bancada, José, tú me corregirás. Bueno, él ha escrito en su cuenta de Twitter que este no es el Congreso. La decisión de este bono especial para los trabajadores
es una decisión de la mesa directiva, es José William Zapata, presidente del Congreso, quien tendría que explicarlo. Pero habría que dar algunos pasos atrás, ¿no?, al congresista Anderson. Y fue justamente esta aprobación de la partida especial del Ejecutivo que le pide al Congreso aprobar y que incluía esos 40 millones de soles. Desde ahí venía la cuestión mal. Y eso se aprobó y obviamente dentro de esos 40 millones, unas 10.000 soles para los trabajadores porque el costo de vida ha subido. Pero solamente los trabajadores del Congreso se benefician con este bono a pesar de que ha subido el costo de vida para todos por el tema inflacionario. O sea, un divorcio del Congreso de la República para enganchar con la ciudadanía, y eso nos lleva a las reformas fundamentales. Aquí lo ha dicho más de una vez Carlos Meléndez, finalmente otros reformistas. Tiene que haber una manera de que haya mucha más, digamos, accountability, dicen los gringos, ¿no? De que haya una relación más directa entre los ciudadanos que eligen, es decir, entre los representados y sus representantes, para que no sea un tema que yo te elijo y te quedas 5 años y haces lo que te da la gana y te desenganchas completamente de tus electores. Tenemos que ir a distritos electorales más pequeños y la posibilidad de que una vez que hay esos distritos electorales, que hay un vínculo directo entre representados y representante, yo sé, como ciudadano de Lima, quién es mi representante. No es que, yo tengo unos congresistas, yo voté por él, pero no ganó. No. Si tú estás en un distrito electoral, que puede ser, por ejemplo, San Juan del Lurigancho, una zona, San Juan del Lurigancho, por su población, ponle tú que meta 3 congresistas. Divide San Juan del Lurigancho en 3 zonas, y cada una de esas 3 zonas tiene un congresista, que tiene que volver cada 2, 3 semanas a esa zona y tiene que preguntarle a la gente qué tal lo está haciendo. Y después de 2 años y medio, de un periodo de 5, esa ciudadanía, esos representados, tienen la posibilidad de decirle, ¿sabes qué? Vas mal, compadre, no te voy a renovar hasta los 5 años. A los 2 años y medio, chau, gracias. Pero tenemos que volver a ese tema porque queda claro el divorcio absoluto entre los ciudadanos y quienes los representan en el Congreso de la República. Lo de 10.000 soles para mí es simplemente alucinante. Sobre todo en esta posición, ¿no? En esta coyuntura, es decir, ya se olvidaron del tema del adelanto de elecciones, ya las protestas finalmente no, solamente se circunscriben a la región Puno y como no pasó absolutamente nada. Es decir, como ya abrieron el aeropuerto de Puno, creo que fue el de Juliaca. Uno diría que también, claro, no es que ese es el aeropuerto. No han ganado, ¿no? Pero han ganado por walkover. Este gobierno, claro, gana en la mesa. En la cancha absolutamente nada. ¿Y a qué me refiero por la cancha? No me refiero, pues, obviamente, no a ir a imponer la fuerza. La fuerza se tiene que aplicar, la fuerza de manera inteligente. No se aplicó de manera inteligente. Tienes otras maneras, ¿sí? Demostrar que hay autoridad, el imperio de la ley, el respeto a las leyes, pero al mismo tiempo diálogo, conversación, política. Hay que hacer política y este gobierno me queda claro que no lo ha hecho. Bien, el tema de Martín Vizcarra, porque el día viernes había una entrevista picantísima en el cual me parece, el abogado se fue ahí por la tangente, pero quisiera aprovechar para centrarnos en el tema de fondo, que es las mentiras de Martín Vizcarra cuando fue presidente de la República. Hemos intentado invitar al abogado Fernando Ugaz, pero ¿qué pasó? ¿No podía? No contestó, creo. José, no contestó. Fernando Ugaz, abogado de Martín Vizcarra. Lo seguimos esperando, siempre la invitación está hecha. La acusación, ¿ok? La acusación, una carpeta fiscal, pero es una denuncia constitucional, que claro, por ser expresidente la tiene que presentar ante el Congreso de la República. Pero la acusación es concusión. ¿Tienes la definición de concusión o la leo yo, José? Para que la gente se informe. La leo yo, no me contesta. La tenemos ahí atrás. A ver, bien ahí. La vamos a leer entonces. Dice, delitos contra la administración pública, delitos de corrupción. Concusión, o se dice consusión. Concusión, me imagino que es. Ilústrame, por favor. Concusión. Es cuando un funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial. Antes de profundizar en ese tema, yo solamente quiero cogerme de la argumentación del propio Fernando Ugaz en esta entrevista que comento, que al final se fue por las ramas y terminó en otras cosas que nada tenían que ver con el tema de Martín Vizcarra, que es justamente que él decía que, más allá de la concusión, dijo que nunca había sido el tema secreto. A ver,
No sé si es que él quiere confundir o qué sé yo, pero queda claramente que Martín Vizcarra nunca le dijo a los peruanos que se vacunó. Claro, uno dice, pero no lo ocultó. No, sí lo ocultó. No, pero no lo dijo, no lo comunicó. Eso no significa que lo haya ocultado. Nadie le preguntó. Queda claro que un presidente de la República, en la circunstancia, en la coyuntura en la cual estaba, lo ético, lo moral, lo correcto, hasta miren lo que voy a decir, lo políticamente correcto, con lo que no estoy de acuerdo muchas veces, hubiese sido finalmente decirlo. Sobre todo la imagen que había vendido Martín Vizcarra, ¿no? Eso que llevó a una triste candidata a la vicepresidenta en la plancha de Forsyth a decir que Martín Vizcarra era como el padre que todos quisiéramos tener. Qué vergüenza por mi madre. Menos mal que no ganó el señor Forsyth con esa candidata a vicepresidenta que tenía. Y finalmente no lo dijo, lo ocultó. Y no solamente ocultó que él se había vacunado, sino también claramente ocultó, y no es que nadie se lo preguntó, porque nadie habría tenido la ocasión de preguntarle si es que lo hizo o no lo hizo. Nadie sabría por qué. ¿Ok? Ocultó que también le pidió al señor Málaga, que manejó de la manera más corrupta el tema de la vacunación con las pruebas de Sinopharm, que vacune a su esposa y a su hermano. Y luego mintió y dijo que había sido parte de un ensayo clínico, algo que le compró a algunos periodistas, más activistas que periodistas. Se lo compró finalmente en un Twitter, cosa que después resultó claramente mentira, porque fue un lote de vacunas de Sinopharm que dio la embajada china, disque 2.200, disque para vacunar a los que estaban haciendo el ensayo clínico. Dicho sea de paso, ensayo clínico que quedó en el aire, porque un ensayo clínico que nunca se terminó, nunca fue ensayo clínico, fue un fiasco, fue un fracaso, fue una mentira. Hubo gente que nunca le dijeron si es que le habían dado el placebo, si es que finalmente lo habían vacunado con el ensayo de la vacuna de Sinopharm o no. Todo se frustró porque sale a la opinión pública que la vacuna Sinopharm se había manejado de manera política, hay que decirlo. La embajada china metió de contrabando a su propia embajada 2.200 dosis que fueron ofrecidas de manera política, de manera comercial, desde mi punto de vista, para mí de manera antiética, corrupta. No sé si es que será parte también de la fiscalía, es mi opinión. Y le empezaron, ustedes recordarán nombres, famosas lobistas, ahora muy interesadas con el tema de la energía y la posible compra de Enel a los chinos. Qué curioso que ahora una famosa lobista me tuiteé con una incontinencia, me whatsappé con una incontinencia, ¿no? La verdad, increíble, y al mismo tiempo haya recibido 3 vacunas de Sinopharm. Y ahora está pro que los chinos compren en él. Entonces, esas vacunas se manejaron políticamente y dentro de esa politiquería corrupta se vacunó el presidente de la República y una serie de personajes del gobierno para también tratar de asegurar la posterior compra de esas vacunas, que luego demostraron que eran de las peores. Porque cuando salieron las vacunas finalmente, ¿no? Pfizer, AstraZeneca, etcétera, Johnson & Johnson demostraron que eran mejores porque justamente se habían hecho ensayos clínicos correctos y no el mamarracho que se hizo aquí en nuestro país en la Cayetano Heredia. Una pena, la verdad, para la Cayetano Heredia. Entonces, el argumento del señor Ugaz era que efectivamente Martín Vizcarra fue en un evento público, que fue sí un evento público, yo me acuerdo. Por favor, Germán Málaga, cuando le entrevistamos en la radio que trabajaba, le ofreció a mi coconductora, así alegremente, bueno, si tú también quieres, puedes venir aquí a vacunarte, sí, yo te apunto, hay nombre. Germán Málaga las repartía como caramelitos a sus sobrinos en el tema de las vacunas. Y Martín Vizcarra nunca fue parte de un ensayo clínico. Por eso a mí me parece perfectamente atendible la denuncia constitucional. Habrá que ver, el señor Fernando Ugaz se defenderá, el señor Martín Vizcarra, en el Congreso de la República, posteriormente en el Ministerio Público y eventualmente, ¿no?, ante un juez si es que se llega a esa instancia. Pero decir que el tema de que hay un video del año 2021 en el que Martín Vizcarra le dice a Germán Málaga, oye, yo puedo también meterme al tema del protocolo cumpliendo todo, yo más bien diría que ese pedido que presentó el señor Fernando Ugaz en su Twitter es una prueba flagrante, bueno, ya no es flagrancia, ¿no?, porque ese se pasó, pero es una prueba contundente de justamente el delito de concusión y públicamente lo puso en aprietos
le exigió la influencia del presidente y General Málaga, además de por sí que ya estaba chueco, le dijo cómo no. Y después ya se maneja todo el tema en Palacio de Gobierno, lo visita, comienzan las vacunas aquí y allá, y finalmente lo que todos conocemos. Los peruanos morían mientras Martín Vizcarra y sus familiares más cercanos, con otro grupo de personas antiéticas que se vacunaron escondidas, hasta 3 veces, repito, fueron los que nos llevaron a esa situación, la vacuna de Sinopharm. Por eso digo que en el tema de los chinos hay inversiones y hay inversiones, ¿no? Y está bien, ¿no? El tema de los chinos, efectivamente hay que invertir, pero si no te puedes cuidar, si no tienes la institucionalidad que, por ejemplo, ha tenido Alemania para lidiar con la inversión china, como han hecho en el puerto de Hamburgo, viejo, reconoce tu incapacidad. Hasta ahora de Ocinermin no ha salido nadie hablar respecto del tema de la posible compra de Enel. Mira, José, que no quería hablar de Enel y al final he terminado hablando de ella por la tangente me he metido. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía no dice nada, porque es un, digamos, ¿no? Es un grupo de empresas que no piensa o no toma postura respecto de una política pública energética correcta. No. Solamente ven el interés de sus asociados. Es lo que me parece a mí, porque hasta ahora no ha dicho ni pío. Y los de Ocinermin, nada. Hasta ahora Indecopi no ha vuelto a votar una nota de prensa a decir si es que finalmente ya se presentó o no el pedido de Enel para que Indecopi evalúe esa compra. Y en paralelo, Enel Generación se integra en una sola empresa. Pero no tiene nada que ver, a pesar de que Enel Italia ya dijo que lo que quiere es deshacerse de todos sus activos en Perú. Y dicen que no es para una posible compra. Por supuesto que Enel Generación también quiere ser vendida. Y no me extrañaría que también quiera meter a los chinos de Relancina. Entonces, repito, el tema de los chinos y de ninguna inversión se tiene que prohibir. Pero se tiene que tomar medidas concretas y no ceder, no ser un país bananero, tercermundista. Bien. Vamos entonces. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero no importa, si finalmente estos temas no le gustan, pero aquí no estamos para incomodar al poder y al que quiere hacer su tema. Vamos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque la carretera central es un proyecto que va de gobierno a gobierno con Francia. Así como hubo un gobierno a gobierno con el Reino Unido para el tema de la reconstrucción con cambios, ahora hay un gobierno a gobierno con Francia. Yo estoy empezando a dudar de estos gobiernos a gobiernos porque me parece alucinante que una, digamos, de las características de lo que se supone era una modalidad que daba más eficiencia para luchar contra la corrupción y sobre todo transparencia, se haya convertido en todo lo contrario. Porque resulta que ahora, como lo maneja un gobierno de otro país, ese gobierno no le responde a nadie, no sale en la televisión, no tiene voceros para responder en medios de prensa, no le tiene que explicar absolutamente nada a nadie. Solamente lo único que hace es un Twitter por ahí, ¿no? Un tweet por ahí como hizo el embajador del Reino Unido. Así que vamos desde acá también a exigir que el gobierno de Francia, si esté en este gobierno a gobierno, pues sea más activo también que brindar información respecto de este proyecto. ¿Y qué ocurre con este proyecto? Que el GORE Lima presentó un proyecto para el trazado de la nueva carretera central. Pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones simplemente se zurra en ese trazado que, según el Colegio de Ingenieros de Lima, sería mucho menos costoso. Una diferencia, ojo, de 2.200 millones de dólares, según una nota que publica la Ampadia y que cita a un ingeniero experto, Jorge Coll, quien justamente hizo la evaluación de cuánto costaría un trazado frente al otro. El MTC y el gobierno de Francia se cierra en que ellos ya tienen su trazado que han denominado el Corredor Verde, que saldría en Carapongo. No sé si podemos tener el cuadrito, José, para tratar de entender mejor. Muéstramelo ahí. Ahí está. No, esta es la parte de Lima Airport Partners. Ahora vamos con eso. Ok. Si ven acá Carapongo, la carretera central, este es el trazo actual de la carretera central. Dicho sea de paso, ¿qué tal delito, no? Que se haya hecho primero IRSA Sur, IRSA Centro, IRSA Norte y se haya dejado para hoy, 2023, el tema de la carretera central, cuando esto era mucho más importante. No por un tema de integración, que al final siempre el tema de la integración es importante, con Brasil, etcétera, sino porque este era un problema desde hace 20 años. El tema de que la carretera central colapsó hace buen tiempo. Pero bueno, en Carapongo, este es el Corredor Verde, ¿ok?
que quiere el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el gobierno de Francia. Ustedes lo ven por acá, llega aquí a la zona de Domingo Olleros y empieza a subir, ¿no?, hasta Pachachaca, luego para llegar a Loroya. Esto rojo es el trazado que, en vez de empezar por la Ramiro Prealé, carretera central, te vendrías por la Panamericana Sur, a la altura de La Chutana, y entrarían. Si ustedes pueden reconocer, claramente se darán cuenta que en esta zona de la carretera central prácticamente está colapsado. Tendrías que hacer, ¿no?, expropiaciones, bastante más complicado. En La Chutana, si uno ha pasado por la carretera azul, verá que estas son las zonas donde hay unos cerros que algunos se han ido justamente, ¿no?, lotizando en zonas industriales, etcétera, pero no habría justamente tantos terrenos que expropiar. Esto es finalmente el tema. Claro, yo no soy ingeniero, no soy nadie, pero aquí el tema es debatir, aquí el tema es la transparencia. Aquí el tema es que la señora ministra Paola Lasarte, ¿no?, asesora, que llegó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones con Martín Vizcarra, con Charles Tremadoiro, con Edmer Trujillo. Dicho sea de paso, Edmer Trujillo y Martín Vizcarra, más allá de la denuncia que tiene, recordemos la denuncia de Martín Vizcarra respecto del hospital de Moquegua, que lo hizo, ¿quién era su mano derecha en Moquegua? Justamente para esas coimas que denunció Ixa y Obraínsa, si no me equivoco, Edmer Trujillo. Llegó la señora Paola Lasarte de la mano de Edmer Trujillo y no le quiere explicar absolutamente nada a nadie. Simplemente dice, aquí se hace el corredor verde porque así hemos lo decidido con el gobierno de Francia, y no te entregan ninguna explicación de por qué han decidido ese trazo y no el que plantea el Colegio de Ingenieros de Lima. Sí, es cierto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones podría tener la última palabra, pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene que explicar y tiene que convencer a la ciudadanía por qué es mejor el trazo, sobre todo cuando hay una información que dice que el trazo que quiere el MTC cuesta 2.200 millones de dólares más. La nota habla... Dice, solo por concepto de puentes, túneles, expropiaciones, el trazo de La Chutana es del orden de 2.200 millones menos costoso que el tramo del Corredor Verde, ¿ok?, hasta La Oroya. El trazo del Gore Lima, o bueno, el trazo del Colegio de Ingenieros, permite velocidades mayores, pues el trazo del Corredor Verde tiene varias curvas seguidas. Luego está el tema de menos probabilidades de huaicos, mientras que el trazo del Corredor Verde va por la quebrada seca de Tinajas. Dicho sea de paso, la quebrada seca de Tinajas fue por donde cayó el huaico, que vimos desgraciadamente un camión caía al río, al cauce del río Lurín, ¿no? Y finalmente mucha gente perdió sus propiedades, la casa. Es una zona de huaicos. Esto es lo que dice el Colegio de Ingenieros. Y repito, no es que a priori uno sea mejor que otro, pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene la obligación. Y el gobierno de Francia también, si es que está en el gobierno, también tiene que... A ver, a partir de ahora, si va a haber un gobierno a gobierno, el gobierno tal, Reino Unido, ya sea Francia, debería nombrar un vocero que esté dispuesto a explicar, a transparentar. Entonces, ¿qué es esto que me llevan a firmar acuerdos de gobierno a gobierno? Dice con países civilizados, más modernos, etcétera, pero sin embargo estos países sienten que no tienen que dar ninguna explicación a nuestro país, a la ciudadanía, a la opinión pública, a los medios de prensa, etcétera. Hacen lo que les da la gana. Así que desde acá vamos nuevamente, cordialmente, a invitar a la ministra de Transportes y Comunicaciones. Y si no es la ministra, que venga el gobierno de Francia, que venga alguien del MTC a decir por qué la cerrazón y esa posición de superioridad de la ministra Paola Lasarte, decir nada de el Colegio de Ingenieros de Lima, el Gore Lima, aquí se hace lo que yo digo. Además, un Ministerio de Transportes y Comunicaciones que viene del manejo de Juan Silva, corrupción por doquier, incapacidad, y ahora tenemos una pequeña dictadura en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así que, si no lo es, ojalá me equivoque, imagino que estará dispuesta a explicarnos por qué se ha decidido el tema de este trazo y no el otro. Y vamos a seguir con la ministra de Transportes y Comunicaciones porque parece vocera ahora sí de Lima Airport Partners. Además de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se comió. Es un tema, es un poco complicado, ¿no? Porque aquí en nuestro país la verdad que la mediocridad me parece que es lo que manda todo. Primero, por ejemplo, tenemos a un grupo de aerolíneas que primero se queja de la obra de Lima Airport Partners. Parece luego que se ajustan algunas clavijas, le dicen, oye, mira, tus slots, tu macana, te voy a apretar. Y súbitamente, ¿quién denunciaba? Pasó lo mismo con, ¿cómo se llaman los de Comex? También tenían una posición cuando el tema de la acreditación, parece que le dijeron, no te preocupes, te voy a meter tu frigorífico acá. Y súbitamente Comex dijo, cojonudo Lima Airport Partners, linda obra. Linda obra. Entonces, aquí es una cosa de locos. Bueno,
La señora Paola Lasarte, más allá de que el MTC, la Dirección General de Aeronáutica Civil y otras entidades le aceptaron las obras de la segunda pista y de la torre de control sin peros, a pesar de que hay observaciones bastante válidas, bastante legítimas. Yo tenía justamente, para hacer una nota, ya la sacaré justamente en su momento. Pero el MTC, cuando yo digo que voy a sacar una nota, no se trata pues de llamar y preguntar, oye, ¿qué van a sacar? La ministra estaría dispuesta a ir. Y claro, si es que no le dices qué van a sacar, si es que la vas a tratar bonito, hasta ahora seguimos esperando lo que amenazó la ministra Lasarte de que quería venir aquí al programa a contestar. No sé qué, porque no habíamos dicho absolutamente nada todavía. Parece que hay un temor a priori. Porque si tú estás dudando y estás nerviosa de qué van a sacar, si tú estás haciendo todo bien, no tendrías de qué preocuparte. ¿De qué te preocupas a priori si es que lo que van a sacar? Bueno, dos temas del aeropuerto de Lima Airport Partners, ¿ok? Además de que nos quiso patear ad infinitum el tema de la inversión que tenía que hacer, ahora resulta, el diario El Comercio publica hoy que hay un viaducto elevado que conectará la Costa Verde con el aeropuerto. 890 millones de soles habla. Lo curioso es esto, no tengo la nota, no tengo la nota acá, pero cuando habla con el periodista, efectivamente, ya hay una resolución que declara de interés a priorizado, este tema del viaducto elevado. Habla también, claro, de la vía expresa Santa Rosa, que es el viaducto elevado, y el puente Santa Rosa. A ver, son dos cosas muy distintas, por más que en el diario El Comercio lo quieren poner como iguales. El puente Santa Rosa es parte del contrato con Lima Airport Partners y es un contrato en el cual el Estado peruano se obliga a hacer el puente Santa Rosa. Si el Estado no hace el puente Santa Rosa, Lima Airport Partners te puede denunciar y te puede decir, oye, ¿por qué no has hecho lo que prometiste, lo que nos comprometimos? Y finalmente, si es que no sacas eso, nos fregamos, yo te puedo denunciar, puedo pedir una serie. Entonces, eso lo tiene que hacer el Estado peruano sí o sí. Y finalmente ya se puso las pilas, cosa que no había hecho Juan Silva cuando sacamos la denuncia el año pasado, y han hecho una obra por impuesto, entiendo, con el grupo Interbank. Enhorabuena, me imagino que el grupo Interbank tiene la experiencia, tiene la capacidad y lo va a hacer en un tiempo adecuado, al precio adecuado. Pero ahora sacan de la manga este tema. O sea, súbitamente la ministra de Transportes y Comunicaciones también le quiere hacer un viaducto a Lima Airport Partners. Y claro, yo diría, bueno, ¿qué tiene de malo? No seas mezquino, Cristian, un viaducto para llegar al aeropuerto Jorge Chávez. Bueno, para llegar más rápido. Bueno, eso viene del año de Mandraquín, viejo. Aquí lo que teníamos que decir es, ¿ya priorizaron el tema del metro, que llegue finalmente a la estación? Porque uno pensaría que en cualquier país del mundo, antes de hacer un viaducto para llegar al aeropuerto, lo que tienen que hacer finalmente es un tren que conecte distintos distritos y también el centro de Lima. Eso sería lo fundamental. ¿Cuáles son los otros planes a seguir metiendo el tema del carro? ¿Qué hay del transporte masivo? No, seguimos pensando en el carro. Y lo más complicado es lo que justamente también me llama el ojo. Porque, ok, tú declaras finalmente, el proyecto se ha priorizado a través de la resolución ministerial 258-2023. Repito, lo del puente Santa Rosa venía hace años. Esto es un acuerdo que estaba ya hecho entre el Estado peruano y Lima Airport Partners para finalmente también hacer ese nuevo terminal. Pero esto ha salido de la galera ahorita, de la ministra Paola Lasarte, que, repito, parece que trabaja para Lima Airport Partners, y me vienen con este tema de la vía expresa Santa Rosa. Acabo de decir la crítica a priori. Tendría que explicar por qué es mejor gastarte $1.000 millones a que hacer una estación de tren, hacer un metro, etcétera, etcétera. Pero bueno, y el otro tema me parece más llamativo aún, porque si se trata de una resolución ministerial, de un proyecto que se ha priorizado, pues uno tendría que salir a licitación. Y finalmente, cuando sales a licitación, decirlo, bueno, ¿con quién lo voy a hacer? Una obra por impuesto, lo va a manejar de gobierno a gobierno, ¿cómo va a ser el tema? Pero aquí la nota del gobierno, del comercio, dice, el segundo proyecto, el del viaducto, se trata de un megaproyecto vial para la construcción de la vía expresa Santa Rosa, un viaducto elevado que recorrerá por encima de la vía Santa Rosa, desde el puente Santa Rosa hasta la avenida Costanera. Según cálculos del MTC, este proyecto tendría un costo de 819 y será ejecutado a través de un convenio gobierno a gobierno entre el Perú y Francia. Primicia, chocherita, liberté, égalité, fraternité. ¿Qué tal? Decidió a priori que íbamos con el gobierno de Francia, son yuntas, desde el tema de la carretera central parece que han desarrollado una amistad, pero no sé si es que tendrá pasaporte francés, la verdad no entiendo. ¿Por qué a priori el gobierno a gobierno con Francia y por qué no salir a una licitación y decir, bueno, ¿quién más tiene experiencia para este tipo de obras? ¿Por qué Francia y no Suiza respecto del gobierno a gobierno?
Pregunto. Cosas del Orinoco que yo no entiendo y tú tampoco, pero vaya, que debe haber mucha gente que sí lo entiende, ¿no? Que sí lo entiende por qué se trata este tipo de cosas. Esta semana se vio el tema del pedido de prisión preventiva de la Fiscalía para los exministros Betsy Chávez, Roberto Sánchez y también Willy Huerta, ¿ok? Ninguno finalmente terminó en prisión preventiva, esto por la participación que habrían tenido en el golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre. El delito por el cual se le acusa es rebelión, conspiración. Esa es una denuncia penal, por eso se vio obviamente en el Ministerio Público, había una prisión preventiva y recordemos que en el caso, correcto, está con nosotros Domingo García Belaúnde, es constitucionalista, ustedes lo conocen, pero tengo que decir sinceramente que me ha sorprendido que Domingo García Belaúnde esté defendiendo ahora al señor Roberto Sánchez y por eso justamente mejor le doy la bienvenida, ¿no? Y le pregunto directamente a él. Domingo García Belaúnde, muy buenas noches, gracias por esperarnos. Muchas gracias, Cristian. Debo recordarle que el autor de los juicios de Nuremberg, que era hacer un juicio objetivo a criminales de guerra, fue idea de Churchill. Usted parece que no tiene sentido lo que es la defensa. ¿Por qué? Así de simple. ¿Por qué? Es un problema constitucional. ¿Por qué? Porque me dice que ¿cómo lo hago yo? Alguien tiene que hacerlo. Sí. Si hay la oportunidad de hacerlo, me busca gente amiga, me parece interesante el caso y lo acepto. Es el derecho de defensa que tienen todos. Así de simple. Pero ¿le parece impertinente la pregunta de por qué acepta la defensa de Roberto Sánchez planteada desde el punto de vista ideológico y de la crítica que usted ha tenido hacia el gobierno de Pedro Castillo? Bueno, yo he criticado a Fujimori y lo defendía a Fujimori cuando se vio su indulto en la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque aunque no lo conocía, me parecía que tenía razón y eso me lo pidió un amigo mío muy cercano. Así que ¿cuál es el problema? O sea, si acá vamos a censurar la defensa, realmente estamos muertos, estamos viviendo ya en el mundo de la intolerancia, ¿no? ¿Pero alguien le ha censurado la defensa al señor Domingo García Belaúnde o le parece impertinente que le pregunte por qué defiende a Roberto Sánchez? No, es impertinente su pregunta y además muchos me lo han dicho. Pero en fin, no importa. Debe ser eso entonces, que muchos se lo han dicho, más que yo se lo pregunte. No, pero los muchos son anónimos, mientras que lo usted es público. Correcto. Ahora, ¿usted cree que Roberto Sánchez, me imagino, usted lo defiende porque cree en su inocencia claramente? No me han mostrado que es culpable, así de simple. Lo que se ha dicho es que él estaba en una sala al costado del mensaje, ¿no es cierto? Y que sobre esa base se le ha hecho una imputación. Y dicho se paso, habían 6 ministros de Estado en esa situación y hay otros que no son llamados y él sí. ¿Por qué? Me imagino que por un problema personal, porque estaba muy bien a Castillo, porque fue ministro durante muchos meses, pero su ministerio era, digamos, inocuo, ¿no? Era comercio exterior y turismo, ¿no? No era, pues, defensa, ni tampoco era, pues, transporte, ¿no? Ahora, hay una declaración y consta, creo, en justamente la investigación fiscal que Roberto Sánchez, tras el mensaje a la nación de Pedro Castillo, lo saluda, le da un abrazo y le dice, por el Perú, señor presidente. No hay ninguna prueba de eso. No hay ninguna prueba de eso. Aún más, eso se atribuyó al señor Huertas, que ha sido ministro, y él dijo que no, que en realidad se había equivocado y que puede ser otra persona. Además, no le dio un abrazo ni nada, simplemente la frase es por el Perú, que es una frase de libre expresión. Ahora, si vamos a condenar en este país la libre expresión... Pero doctor, por favor, a ver, nadie lo ha condenado, le estoy haciendo las preguntas, ¿no? Que yo considero pertinentes, doctor, por favor. No es una fuerza, porque si usted hubiese escuchado el alegato del juez Checkley en días pasados que duró 3 horas y media y que la gente no lo ha escuchado pero habla, la cosa dice, no hay ningún elemento. Lo que pasa es que ya hay una acusación, el Congreso ha levantado el fuero y hay que seguirlo y veremos que pase un juicio. Ahí veremos qué pasó. Pero lo del señor Checkley ha sido un tema respecto de la prisión preventiva, no finalmente el tema de fondo. La prisión preventiva, usted sabe, doctor, se ven finalmente otras cosas. Pero ¿por qué no se da la prisión preventiva? Porque no hay elementos de convicción, así de simple. No, hay que escucharlo, hay que escuchar. Se da finalmente el tema si es que hay algunos elementos de convicción, pero también se ve el tema, obviamente, del peligro de fuga, de la obstrucción a la justicia. Eso claramente no constituía un peligro desde el punto de vista del exministro Sánchez. Usted lo ha dicho también en una declaración, porque obviamente tiene arraigo, es congresista, etcétera. Mi pregunta es ahora, ¿desde cuándo es usted abogado del señor Roberto Sánchez?
hará unos 15 días, me lo recomendó un abogado mío penalista, me insistió mucho, quería una defensa mejor que la que había tenido anteriormente, y yo ya he defendido anteriormente casos similares en el Congreso hace algunos años, y yo soy un defensor básicamente, y me pareció interesante, ¿no? Y aún más me pareció de que al final no había nada. Correcto. Porque leí el dictamen fiscal y la verdad me pareció muy flojo, ¿ah? Posterior, le hago la pregunta, usted asume la defensa de Roberto Sánchez posterior a la sesión en la cual se votó la suspensión del congresista Sánchez en el Congreso de la República, o previo a ello. No, hubo dos pasos. Lo primero fue el análisis en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Ahí no supe nada. Me enteré, por supuesto, pero no supe nada. Él me llamó en la segunda etapa, porque no estaba muy convencido de su defensa, y efectivamente, él ha pasado a ser desaforado por un voto, por uno. Y hubo una mayoría que dijo que no había que levantarle el cargo de congresista. ¿Por qué? Porque no había ese elemento, pero claro, como había una acusación, tendría que pasar a donde los jueces, a la Corte Suprema, y ahí se verá, ¿no? Pero entonces, entonces cuando se ve esa votación en el Pleno del Congreso, después del tema de la subcomisión, en la cual usted me dice no había tomado el caso, en el Pleno del Congreso ya era abogado del señor Roberto Sánchez. Sí. Ok, ahora, ¿por qué tiene una apreciación distinta? Y aquí justamente imagino como abogado eso será, digamos, parte esencial de su argumento de defensa del señor Roberto Sánchez. ¿Por qué usted ve un caso distinto en Betsy Chávez y en el de su defendido respecto al papel que jugaron ese 7 de diciembre del año pasado? Bueno, porque el asunto es que mientras que en el señor Huertas y en el señor Sánchez hay solamente algunas frases, en el caso de Betsy Chávez, no digo que sea culpable, ¿no? Pero hay todo un video que demuestra entradas y salidas, coordinaciones, conversaciones, etcétera, que hacen presumir que efectivamente estaba ahí en ese momento. Al parecer es la única que estaba ahí junto con Aníbal Torres. No había nadie más. Ok, entonces, digamos, esa participación previa en la cual no estuvo Roberto Sánchez, pero Roberto Sánchez llega finalmente posteriormente. Por eso usted cree que, digamos, la posibilidad de culpabilidad de Betsy Chávez y Aníbal Torres es bastante mayor que la de Roberto Sánchez por esa cuestión de tiempos de no haber estado antes del mensaje a la nación. Yo pienso eso, pero ahora, sin embargo, ¿qué tipo de delito han cometido? No lo sé, eso no, yo estoy asumiendo la defensa con un penalista que me está orientando, y eso lo verá pues la sala en su momento, ¿no? Tipificar qué delito hubo, cosa que yo no lo sé. Lo único que sé es que en el caso de Betsy Chávez hay muchos elementos a tomar en cuenta, mientras en el caso de Huertas y de Sánchez no hay prácticamente nada, ¿no? Esa pregunta le quiero hacer porque, a ver, la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Finalmente usted no era abogado, pero la denuncia constitucional fue aprobada en el Congreso de la República, en el Pleno del Congreso. Lo que no fue aprobada fue la suspensión. Usted es constitucionalista más no penalista. Digamos, usted va a ver más la defensa, digamos, la denuncia constitucional, me dice, junto con un penalista. ¿Es correcto? Así es. Ok, entonces, pero ¿cuál es el grado? Hay un asunto constitucional que lo he visto yo, y hay un asunto penal que recién empieza ahora en realidad, ¿no? Para ver qué tipo de delito podría ser ese, cosa que yo no lo sé. Yo no creo que haya nada, pero eso lo dirán los penalistas y los jueces. El golpismo político y la discriminación provocaron una decisión extrema. Tuiteó Roberto Sánchez el mismo día del golpe de Estado. El diario La República publica que a las 12:55 él presenta, o digamos, él renuncia irrevocablemente al cargo, ¿no? Tras el golpe de Estado que había sido más temprano por Pedro Castillo. Usted le ha preguntado por qué la demora, si es que hubo una demora, lo pensó teniendo en cuenta esto que él menciona, ¿no? Porque justamente la defensa de Betsy Chávez, y tengo que decirlo, Betsy Chávez tiene una defensa que coincide plenamente en el campo ideológico con la acusada Betsy Chávez, cosa que no ocurre claramente con usted, doctor García Belaúnde. Por eso le hacía la pregunta inicial. Es decir, muchos de los que están siendo acusados se defienden con abogados de una posición ideológica similar, que además sostienen incluso que no hubo un golpe de Estado por parte de el señor Pedro Castillo. Yo sí creo que hubo un golpe de Estado, ¿eh? Yo sí creo que... Y discrepa con su defendido cuando él dijo que el golpismo político y la discriminación provocaron una decisión extrema. Yo esa frase no la conozco, ¿ah? No la he visto en ninguna parte. Está en el tuit, está en el tuit de Roberto. Yo no lo conozco. Yo no la conozco y he visto casi todo, y eso no digo que no exista, digo que yo no la he visto. Correcto. Ahora,
¿Qué viene ahora dentro de la defensa de Roberto Sánchez? Porque finalmente, ¿no?, la prisión preventiva, ha habido una caución que tiene que pagar, pero ¿cuáles finalmente? No, tiene también medidas de algunas restricciones, entiendo. ¿Qué viene ahora para Roberto Sánchez y su defensa? Bueno, lo que viene ahora de inmediato es la apelación que ha hecho la Fiscalía de los 3 casos en los cuales, contra la opinión de la Fiscalía, no se ha pedido una prisión preventiva de 18 meses. Entonces, para eso se va a ir a una sala de 5 magistrados, que todavía no la identifico del todo, que me imagino que lo verá en unos 10 o 15 días, ¿no? Y una vez que acabe eso, entonces simplemente empieza el proceso en forma, ¿no? Que seguro que será pues en un mes más o menos, ¿no? Correcto. Y, digamos, su labor como congresista finalmente, tras haber evitado la suspensión, digamos, queda con todo su derecho, seguirá ejerciendo finalmente, o algo durante este proceso podría cambiar, porque entiendo que la Fiscalía, doctor, también ha apelado finalmente que se le haya denegado la prisión preventiva. Correcto. Han apelado, están en su derecho, ya veremos qué dice la sala penal, eso lo veremos después, de inmediato, no lo sabemos. Ninguno de los 3 tiene prisión preventiva. Y todos tienen limitaciones, por ejemplo, el caso de Sánchez y Huerta, no moverse dentro del departamento, no salir del departamento de Lima y la provincia del Callao, y en el caso de Betsy Chávez, no moverse de Tacna, de la ciudad de Tacna. Correcto. Entonces, para finalmente Roberto Sánchez continúa, se ve esa apelación, pero por el momento ejerce finalmente su cargo con todos los derechos como congresista de la República. Así es, así es. Correcto. Mientras eso sigue en pie. Correcto. Ahora, el señor Roberto Sánchez, no sé si usted ha podido hablar de política con él, o no es un tema que finalmente toquen más allá de la defensa, porque, digamos, conociéndolo usted, doctor, claro, el tema constitucional lo mueve, pero la política también. Entonces, eso es lo que yo quiero entender. Por eso fue la pregunta inicial. ¿Él sí cree que hubo un golpe de Estado, el señor Roberto Sánchez? No lo he hablado con él con eso. Yo le he dicho que yo sí creía que había un golpe de Estado fallido, evidentemente, pero él no me ha hablado sobre eso, honestamente, no puede decirlo. Correcto. Además, no sé si crea o no, porque él llegó tarde, no estuvo en el momento, y luego a los 40 minutos renunció, ¿no? Y fue igual que las Fuerzas Armadas y el Comando Conjunto dieron un comunicado digamos, en contra 2 horas después. La gente se olvida de eso. Los ministros renunciaron a la hora y media, y las Fuerzas Armadas en comando conjunto en 2 horas, con un aviso publicado en los medios, ¿no? En las redes. Una pregunta hipotética que espero no sea pertinente. Digamos, ¿usted siente y está seguro, o usted me acaba de decir que no es un tema que finalmente le ha preguntado, lo ha conversado con Roberto Sánchez, pero digamos, no tiene por ahí la duda de que, claro, él no participó necesariamente como sí lo habría hecho Betsy Chávez? Y claro, obviamente esa es la denuncia, pero en el ámbito político uno podría sostener, por los tiempos en los cuales presenta su renuncia, que Roberto Sánchez especuló respecto de que si iba a haber o no una respuesta positiva del golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo. Al ver que obviamente no se alineaban las Fuerzas Armadas con el golpista, decide obviamente salvar el pellejo y decir: renuncio, esto es un golpe de Estado. Digamos, ¿no se hace usted esa pregunta, o no tendría nada que ver con el hecho de haber aceptado o no la defensa? No tiene nada que ver. Aún más, ya le he dicho, los criminales de guerra tuvieron el juicio en Nuremberg y la mitad resultaron culpables. Así que, ¿por qué se sataniza la defensa? Para nada, doctor. Pero entonces le hago otra pregunta. ¿Usted también, por ejemplo, habría defendido si se lo hubiesen pedido a Betsy Chávez? De repente, no lo sé. En este caso, yo en la defensa siempre me fijo un poco en los elementos de juicio que hay y quién me lo recomienda, ¿no? Ese es muy importante. Correcto. Pero, doctor, entonces debo entender, volviendo también un poco a mis clases de Derecho, que finalmente no necesariamente es que un abogado defienda creyendo la inocencia de su patrocinado, sino que va para defender que su patrocinado tenga un juicio justo, una defensa legítima, y si es que finalmente encontrado culpable, pues tendrá que aceptarlo, pero que se haya cumplido con el debido proceso. ¿Es así? Mire, mi padre fue juez penal 40 años y ha escrito muchos libros de derecho penal, y él tiene escrito en muchas partes que uno debe defender incluso a los culpables. Y que si sabe que son culpables, tiene que defenderlos a morir y lograr, primeramente, que lo declaren inocente o no lo condenen. Y segundo, si lo condenan, tratar de rebajarle la pena. Eso me dijo mi padre, que era un hombre honorable, que en paz descanse. Correcto. Entonces, ¿por qué no
completamente de acuerdo, pero al mismo tiempo, doctor García Belaúnde, si eso es así, y yo coincido con usted, si usted pensase que es culpable, tampoco me lo diría. Claro, no se lo diría, pero se lo digo porque no creo que sea culpable. Domingo García Belaúnde, un placer como siempre, doctor. Un abrazo, gracias. Gracias, felicidades, muchas gracias. Ahí está. Bueno, vamos a ver finalmente, ¿no? Porque ahí está la situación de Roberto Sánchez. Pero ahí sí yo coincido, creo que hay una diferencia notable entre el caso de Betsy Chávez y el caso también, me parece que en otra bolsa ponemos a Roberto Sánchez y Billy Huerta. Pero yo sí tengo esa sospecha, ¿no? Respecto de todos aquellos que especularon respecto del desenlace, de cómo iba a terminar el golpe de Estado de Pedro Castillo. Si hubiese estado, digamos, ¿no?, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, vaya, que muchos que ahora hablan de golpe de Estado habrían estado ahí al costado de Pedro Castillo y algunos incluso lo habrían abrazado y le hubiesen dicho: por el Perú, señor presidente. Nos vamos a una breve pausa y regresamos luego, no se muevan. Bien, a ver, desgraciadamente una crisis migratoria devino en crisis diplomática, ¿no?, el día jueves, viernes, y claro, ha vuelto, digamos, ¿no?, la violencia, ha habido, entiendo, un herido, la desesperación también de ciudadanos haitianos, colombianos y venezolanos en su mayoría. Y aquí yo quiero tocar un tema, porque la importancia de buscar ese punto medio, ¿no? Porque, por un lado, fue un error, creo yo, que además venía con un matiz político. Recordemos que en ese momento, digamos, era el momento pico de este gobierno paralelo que había al de Nicolás Maduro, con Juan Guaidó, ¿no? Se había creado el Grupo de Lima, si no me equivoco, a favor de este gobierno paralelo de Juan Guaidó. Creo que estoy utilizando el término incorrecto, no era paralelo, era otro término que se hablaba, ¿no? Pero bueno, era legítimo, incluso en Estados Unidos se le reconocía como tal. Entonces, claro, dentro de esa línea, Grupo de Lima, que dicho sea de paso impulsó el gobierno de PPK, un poco de la politiquería fue justamente esta política de abrir completamente las fronteras. Es decir, una cosa es obviamente, ¿no?, permitir el derecho migratorio, ¿no?, y el tema también humanitario respecto de las personas que escapaban de una mala situación de un país, pero otra cosa es ir más allá de tus posibilidades, de finalmente poder ayudar a alguien. Porque claro, si tú vas a abrir las puertas de tu casa para que entre alguien, tú tienes que tener la responsabilidad de saber de que puedes finalmente ayudarlo, de que obviamente no vas a generar el caos en lo que es tu casa interiormente y de que vas a poder también atender a esas personas, porque si no, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y ese fue justamente el problema de Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, ha pasado mucha agua, ¿no?, debajo del puente, pero ahora, cada vez que se habla de alguna política, digamos, ¿no?, para no ponerse más duro con los migrantes, con los inmigrantes, sino proteger a los migrantes que ya están en nuestro país. Aquellos ciudadanos venezolanos, si se quiere en su mayoría, que ya están en nuestro país, que trabajan honradamente, ¿no?, que se rompen el lomo por darle una mejor situación a su familia, y separar los que no, los que son claramente delincuentes. Entonces, la pena es que este gobierno no ata ni desata, pero independientemente de quién esté en el gobierno, queda claro que alguna medida hay que tomar. Y hay que mirarse en el espejo de Chile. Y habiendo tenido esta crisis migratoria, ver qué se puede hacer en nuestro país y obviamente trabajar de la mano con este corredor de países, desde Venezuela, que conchudamente, perdonen el término, habla de derechos humanos cuando Nicolás Maduro y su gobierno dictatorial es el responsable número uno de esto. Me tengo que ir a la pausa para terminar ya con la parte final del programa, pero claro, la pregunta es si es que la Coordinadora de Derechos Humanos ya llegó a la zona de la crisis migratoria y de los derechos humanos. Seguramente que no, ¿no? Claro, porque no hay a quien enjuiciar. Pausa y venimos. Bien, llegamos al final del programa. Quédese con Latina Deportes conmigo hasta el día martes. Chao, chao, gracias.